este video vamos a trabajar con lo que son la parte de secuencias y sinónimos, y vamos a ver qué es lo que nos dice Oracle sobre la parte de el contenido, ¿no? Nos dice que en esta lección pues vamos a conocer o vamos a aprender a enumerar al menos 3 características únicas de una secuencia. En este caso la secuencia va a ser para cuando queremos ir incrementando datos automáticamente. Vamos a ver cómo escribir y ejecutar una sentencia SQL que cree una secuencia, consultar el diccionario de datos mediante userSequence y aplicar las reglas para utilizar nextval a fin de generar números únicos secuenciales en una tabla. Vamos con el objeto sequence. Bueno, ustedes ya saben crear dos tipos de objetos de base de datos, que es el table y el view. Un tercer objeto en la base de datos se le denominaría el sequence. Sequence es un objeto que se puede compartir utilizado para generar automáticamente números únicos, puesto que es un objeto que se puede puesto que es un objeto que varios usuarios pueden acceder a él. Normalmente se utilizan secuencias para crear un valor de clave primaria. Ahora, como recordarán, las claves primarias deben de ser únicas para cada fila. La secuencia se genera y aumenta o disminuye mediante una rutina interna de Oracle. Este objeto ahorra tiempo porque reduce la cantidad de código que se tiene que escribir. Los números de secuencia se almacenan y generan independientemente de las tablas, por lo tanto la misma secuencia se puede utilizar para varias tablas. Para crear sequence tenemos ahí lo que es la sintaxis, que sería create sequence, el nombre de la secuencia, y los datos que van a ser pues la parte de incrementos, ¿sí? Y el cómo lo vamos a poner o agrupar, ¿no? Entonces tenemos aquí varias sintaxis, que sería la secuencia, que sería el nombre que le vamos a poner a la secuencia. Tenemos el increment by n, que va a especificar el intervalo entre los números de secuencia, donde n es un número entero. Si esta cláusula se omite, la secuencia se va a ir incrementando de uno en uno. Entonces ahí es donde nosotros podemos ir incrementando 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, o depende lo que necesitemos. Start with especifica el primer número de secuencia que se va a generar. Si se omite esta cláusula, la secuencia va a comenzar con 1. Tenemos después el max value n, que especifica el valor máximo que puede generar la secuencia. El no max value, que especifica un valor máximo de 10 a la 27 para una secuencia ascendente y menos 1 para una secuencia descendente. El minimum value n va a especificar el valor mínimo de la secuencia, sería este. Tenemos también el no min value, que sería este, que especifica un valor máximo de 1 para una secuencia ascendente y de menos 10 a la 26 para una secuencia descendente por defecto. Después tenemos el cycle o el no cycle, que especifica si la secuencia sigue generando valores después de alcanzar su valor máximo o mínimo. No cycle pues es la opción por default porque no hace una secuencia, entonces pues tendremos que poner o activar el cycle. Y tenemos por último el caché n o no caché. Especifica cuántos valores asigna previamente o asignados previamente y que mantiene Oracle Server en la memoria. Por defecto, Oracle Server almacena en caché 20 valores. Si el sistema falla, los valores se pierden. Bien, entonces ahora vamos a crear una secuencia, ¿no? En la secuencia creada para los corredores del maratón de Londres, que sería la que está en el ejemplo de abajo, los números se irán incrementando en 1, empezando obviamente por el número 1. En este caso, empezar la secuencia con 1 es probablemente el mejor punto de partida.
es tradicional que el mejor corredor del grupo de élite lleve el número 1. Entonces se crea una secuencia que se llama Runner ID Sec, se incrementa en 1, queremos comenzar en 1 y el mayor número que va a hacer esto son 50,000, non caché y non cyclic. Entonces, si nosotros ejecutamos esta sentencia, pues nos tiene que dar una, pues como un resultado, ¿no? Va a guardar esto, más no lo va a ir haciendo porque creé la secuencia, o sea, va a ir incrementando después. Ahora nos dice, para otras situaciones como por ejemplo identificadores de departamentos y de empleados, se les puede asignar el número de inicio de forma diferente, puesto no será o habrá por lo menos 30,000 corredores, el valor máximo de la secuencia se ha definido muy por encima del número esperado de corredores. Entonces, si va a haber 30,000 corredores, aquí se hizo la definición por 50,000. La opción non caché, que sería esta, evita que los valores de la secuencia se almacenan en la caché de la memoria, con lo que en caso de fallo del sistema se evitaría que se perdieran los números asignados previamente y retenidos en la memoria. Tenemos la opción no cicle, que evita que la numeración vuelva a empezar en 1 si se excede el valor de 50,000. Entonces, no utilizar la opción la opción cicle si la secuencia se utiliza para generar valores de clave primaria, a menos que disponga de un mecanismo fiable que suprima las filas antiguas más rápido de lo que se agregan las nuevas. Y para verificar que la secuencia se ha creado, pues consulte el diccionario de datos de usuario o User Objects. Para ver toda la configuración de sequence, consulte el diccionario de datos User Sequency, como se muestra a continuación, que sería este. Y nos dice visualice los nombres de valor de la sentencia select, como se muestra a continuación. Entonces está tomando esto: sequence name, min value, max value, increment byte, last number from user sequence. Entonces deberíamos de tener esa tabla. Tenemos aquí el valor mínimo, el máximo valor, y este es lo que hicimos. Este es el que acabamos de hacer, el Runner ID Sequence. Si se fijan, la tabla de employees tiene este valor máximo que va incrementando de 1 en 1 y el último valor fue el 207. Y pues como el Runner ID no se ha implementado, pues empieza en 1 y solamente hay un registro, digamos. Ahora, si se especifica non caché, la columna last number de la consulta muestra el siguiente número de secuencia disponible. Si especifica caché, la columna last number muestra el siguiente número disponible de la secuencia que no se ha almacenado en caché. Entonces, aquí que pusimos last number, bueno, es la misma, ¿no? Ahora, tenemos pseudocolumnas que se llaman nextval y curval. La pseudocolumna nextval se utiliza para extraer números de secuencia sucesivos de una secuencia especificada. Debe cualificar a nextval con el nombre de columna y al hacer referencia a sequence, nextval se genera un número de secuencia y el actual se sustituye en curval. En el ejemplo siguiente se inserta un nuevo departamento en la tabla de departments. Utiliza la secuencia department-seq para generar un nuevo número de departamento, como se muestra a continuación, ¿no? Entonces vamos a comprobar qué hace esta secuencia que nos dice insertar en la tabla de departments lo que es el department ID, department name, location ID, los valores de department-seq nextval, support y 2500. Nos dice que se insertó una columna o una fila, perdón, es una fila nueva.
Entonces nos dice, supongamos ahora que desea contratar empleados para el nuevo departamento. La sentencia insert que se debe de ejecutar para los nuevos empleados puede incluir el siguiente código, que sería insert into employees, employee ID, department ID, values, employee sec, nextval, department ID, sec, curval, etcétera, ¿no? En el ejemplo anterior se asume que la sentencia denominada employee sec ya se ha creado para generar los números de los empleados, ¿no? Entonces se supone que esta secuencia ya la tiene, o sea, y ya lo consultamos y sí está. La pseudocolumna curval del ejemplo siguiente se utiliza para hacer referencia al número de secuencia que acaba de generar el usuario actual. Nextval se debe de utilizar para generar un número de secuencia en la sesión del usuario actual antes de que se pueda hacer referencia a curval, y debe cualificar a curval con el nombre de la secuencia. Entonces tenemos aquí que al hacer referencia a sequen curval se devuelve el último valor generado por el proceso del usuario, que en este caso pues sería el insertar en la tabla de employees, employee ID, department ID y todo lo que es las cabeceras, y vamos a insertar los valores pues como employees sec nextval y todo lo demás, ¿no? Todos los valores generados. Después de crear una secuencia, se generan números de secuencia para utilizarlos en las tablas. Haga referencia a los valores de secuencia mediante las pseudocolumnas nextval y curval. Puede utilizar nextval y curval en los siguientes contextos: la lista select de una sentencia select que no forme parte de una subconsulta, la lista select de una subconsulta de la secuencia insert, la cláusula values de la sentencia insert y la cláusula set de la sentencia update. No puede utilizar nextval y curval en los siguientes contextos: la lista select de una vista, una sentencia select con palabra distinct, una sentencia select con la cláusula group by, having o order by, una subconsulta en una sentencia select, delete o update, y la expresión default en una sentencia create table o alter table. Para continuar con nuestro ejemplo del maratón de Londres, pues se ha creado una tabla para los corredores. En este caso, pues sería esta, ¿no? Tenemos que crearla, donde estamos haciendo la tabla runners con un runner ID, un constraint que sería runner ID PK, la primary key, first name y last name. Ahora sí, ya creamos la tabla. Y a continuación nos dice hay que crear la secuencia que generará valores para la columna de la clave primaria runner ID. Ya la creamos, esta secuencia ya está lista. Ahora, el uso de la siguiente sintaxis permitirá insertar nuevos participantes en la tabla corredores. El número de identificación del corredor se generará mediante la recuperación de nextval de la secuencia. Entonces estamos insertando en la tabla runners lo que sería el runner ID, el first name y last name. Entonces en values tenemos runner ID sequence nextval, el nombre y el apellido, y está aquí pues insertando dos valores para poder visualizar resultados. Con esto insertamos una fila nueva y vamos a insertar la segunda fila. Ahora nos dice, para confirmar que la secuencia funciona correctamente, hay que consultar la tabla, que sería el select runner ID, first name, last name. Entonces deberíamos de tener la numeración 1 y 2
pero ya con nombres. Entonces aquí tenemos el resultado, la numeración 1 y 2, nombre, apellido. Y si yo fuera agregando pues más personas, se va a ir la secuencia incrementando. Tenemos que para ver el valor actual del Runner's ID Sec se utiliza Curval. Observe el uso de la tabla dual en este ejemplo. Oracle Application Express no ejecutará esta consulta, pero debe de comprender cómo funciona, ¿no? Select runner ID sequence.curval from dual. O sea, esto si lo hacemos en una base de datos, en nuestra computadora o en un servidor, nos debe demostrar cuál es el último número que se ha utilizado para pues tener idea si ya se va a completar o debo de hacer alguna otra cosa. Las secuencias almacenadas en la caché de la memoria permiten un acceso más rápido a los valores de la secuencia. La caché se rellena la primera vez que hace referencia a la secuencia. Las solicitudes del siguiente valor de secuencia se recuperan de la secuencia almacenada en caché y después de utilizar el último valor de la secuencia, la siguiente solicitud de la secuencia introduce otra caché de secuencias en la memoria. 20 es el número por defecto de los números de la secuencia almacenadas en la caché. Ahora tenemos números no secuenciales. Aunque los generadores de secuencia emiten números secuenciales sin intervalo, esta acción se realiza independientemente de que se realice una confirmación o un rollback a la base de datos. Los intervalos o números no secuenciales se pueden generar. Al realizar un rollback de una sentencia que contiene una secuencia, se pierde el número, un fallo del sistema. Si la secuencia almacenada en la caché o almacena en la caché los valores en la memoria y el sistema falla, dichos valores se pierden. Y el uso de la misma secuencia para varias tablas, si lo hace así, cada tabla puede contener intervalos en los números secuenciales. Ahora, visualización del siguiente valor. Si la secuencia se ha creado con no caché, es posible ver el siguiente valor de la secuencia disponible sin aumentarlo con la consulta de la tabla. En este caso pues tenemos aquí el select, sequence name, min value, max value, last number as, next number from user sequence, word sequence name, runner ID, sequence. Entonces pues con esto debería de funcionar o debería de mostrarnos cómo va nuestra secuencia. Y pues aquí tenemos, ¿no? El valor mínimo 1, el máximo valor 50,000 y el número que sigue es el 3. Ahora, ¿cómo modifico esa secuencia? Pues al igual que con otros objetos de base de datos que se ha creado, sequence también se puede cambiar mediante la sentencia alter sequence. ¿Qué ocurre si el maratón de Londres ha excedido los 50,000 registros de corredores y se necesita agregar más números? Pues la secuencia se puede cambiar para aumentar el valor max value sin cambiar el orden de los números existentes. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues poner el comando alter sequence y la secuencia, ¿no? Ejecutamos y pues ahora ya está la secuencia alterada. Yo puedo aquí volver a consultar ante la sentencia anterior y pues ahora ahí se nota pues que ya cambió, ¿no? Ahora tiene un valor máximo más grande. Ahora nos dice, se realiza
alguna validación al modificar una secuencia, por ejemplo, no se puede ejecutar un nuevo valor max value menor que el número de secuencia actual. Entonces, si se fijan aquí, nos pone increment by 1, max value 90 y nos dice que no se puede cambiar. Entonces, como estamos teniendo un número muy pequeño en relación al que acabamos de poner, pues es como una restricción que está poniendo Oracle. Y se aplican algunas directrices al ejecutar una sentencia alter sequence. Entonces tiene las siguientes características: debe ser el propietario o tener el privilegio alter para la secuencia para poder modificarla. Solo se ve afectado por la sentencia alter sequence los números de secuencia futuros, y la opción start with no se puede cambiar mediante alter sequence. La secuencia se debe de borrar y volver a crear para reiniciarla en un número diferente. Y la eliminación de secuencias, pues para eliminar una secuencia deberíamos de tener permisos para poder ejecutar el drop. Debe de ser el propietario de la secuencia o tener un privilegio drop any sequence, y una vez eliminada ya no se podrá hacer referencia a la secuencia. Entonces, ¿qué comando se utiliza? Pues el drop sequence runner id sec, o sea, hay que poner el nombre de la secuencia. Y con esto terminamos esta parte de las diapositivas. En la siguiente vamos a ver lo que son los índices y los sinónimos. Primero, un índice. Un índice de Oracle Server es un objeto de esquema que puede acelerar la recuperación de filas mediante un puntero. Los índices se pueden crear explícita o automáticamente. Si no hay un índice en la columna seleccionada, se produce una exploración de la tabla completa. Un índice proporciona acceso directo y rápido a las filas de una tabla. Su finalidad es reducir la necesidad de entrada y salida de disco mediante una ruta de acceso indexada para buscar datos de forma rápida. El índice lo utiliza y mantiene automáticamente Oracle Server. Una vez creado un índice, no será necesaria ninguna intervención directa por parte del usuario. Un rowing es una presentación de cadena en base 64 de la dirección de la fila que contiene el identificador de bloque. La ubicación de la fila en el bloque y el identificador del archivo de la base de datos. Los índices los utiliza Rowit porque son la forma más rápida para acceder a cualquier fila concreta. Entonces, los índices son la lógica y físicamente independientes de la tabla que indexan. Esto significa que pueden crear o borrar en cualquier momento sin que afecten las tablas base a otros índices. Nota: al borrar una tabla se borran también los índices correspondientes. Y se pueden crear dos tipos de índices: un índice único y un índice no único. Oracle Server crea automáticamente este índice al definir una restricción de clave primaria o unique en una columna de la tabla. El nombre del índice es el nombre proporcionado por la restricción. Aunque puede crearse manualmente un índice único, se recomienda crear una restricción única en la tabla que implícitamente crea el índice único. Un índice no único, este índice que un usuario puede crear, es un índice pues que un usuario puede crear para acelerar el acceso a las filas. Por ejemplo, para optimizar las uniones, puede crear un índice en la columna 4k que acelera la búsqueda de las filas coincidentes en la columna primary key. Para crear un índice en una o más columnas, nos dice hay que emitir la sentencia create index, que sería esta su sintaxis. Y para crear un índice en su propio debe de tener el privilegio de create table. Para crear un índice en cualquier esquema necesita el privilegio
create an index o el privilegio create table en la que va a crear el índice. Los valores nulos no se incluyen en este índice. Y por ejemplo, para mejorar la velocidad de acceso de consulta a la columna Region ID de la tabla WF Countries, se crea este index. Y tenemos el create index, se pone WF Cont Region ID IDX on WF Countries Region ID. Voy a ejecutar para crear este index. Oh, y aquí nos está mostrando el Apex que esto ya existe. Entonces este index ya existe para esa tabla. ¿Cuándo crear un índice? Nos dice que se debe crear un índice si la columna contiene una amplia variedad de valores, una columna contiene un gran número de valores nulos, una o más columnas se utilizan con frecuencia en conjunto en una cláusula where o una condición de unión. La tabla es grande y se espera que la mayoría de las consultas recuperen menos del 2 al 4% de las filas. Cuando decida si desea crear un índice, más no siempre es el mejor. Entonces, ustedes van a decidir si es bueno o no crear un índice. Cada operación de ML, insert, update o delete que se realiza en una tabla con índices implica la actualización de los índices, y cuanto mayor sea el número de índices asociados a una tabla, mayor será el esfuerzo para actualizar todos los índices después de la operación de ML. Por lo general, no merece la pena crear un índice si la tabla es pequeña, no se suelen utilizar las columnas como condición en la consulta, se espera que la mayoría de las consultas recuperen más del 2 al 4% de la tabla y la tabla se actualiza con frecuencia. Se hace referencia a las columnas indexadas como parte de una expresión. O sea, cuando tenemos exageradamente de datos, sí es bueno crear un índice porque nos va a ayudar a buscar entre tantos. Pero si nuestra tabla es pequeña, no hay necesidad de crear índices. Ahora tenemos lo que son los índices compuestos. Nos dice que también se le denomina índice concatenado. Entonces, pues es un índice creado en varias columnas. Las columnas del índice compuesto pueden aparecer en cualquier orden y no es necesario que sean adyacentes en la tabla. Los índices compuestos pueden acelerar la recuperación de datos para las sentencias select en las que la cláusula where hace referencia a todas o a la parte inicial de las columnas de un índice compuesto. Como ejemplo tenemos ahí create index, emps name idx on employees, donde se pone como el first name y el last name. Entonces voy a revisar si este no está hecho. Ejecutamos y nos dice que se ha creado un index. Los valores nulos no se incluyen en el índice compuesto. Para optimizar las uniones se puede crear un índice en las columnas for k que acelera la búsqueda de las filas coincidentes en la columna primary key. El optimizador no utiliza un índice si la cláusula where contiene la expresión is null. Y para confirmar los índices, ¿no? Nos dice confirme la existencia de los índices de la vista del diccionario de datos, en este caso user index. También puede comprobar las columnas implicadas en un índice mediante la consulta de user in columns. Y la consulta que se muestra en la siguiente diapositiva es una unión entre la tabla user index y la tabla user in columns, que sería esta, ¿no? Entonces, para confirmar el índice, nos dice hay que seleccionar distinct IC index name, column position, ID uniques from user index, se le renombra como ID, y user index column como IC. Se pone la restricción de where table name es igual a IC table name y IC table name es igual a employees.
Entonces vamos a verificar. Y aquí tenemos los índices. Recuerden que también pues podemos venir aquí al Object Browser. Buscar la tabla, en este caso la de Employees. Y pues aquí tenemos los index. Entonces también aquí los podemos consultar. También recuerden, ya hemos visto los constraints. Entonces también ustedes pueden revisar aquí la parte de constraint. Índices basados en funciones también podemos utilizarlos. Entonces, un índice basado en función almacena los valores indexados y utiliza el índice basado en una sentencia select para recuperar los datos. Un índice basado en funciones es un índice basado en expresiones. La expresión de índice se genera a partir de las columnas de las tablas de restricciones, funciones SQL y funciones definidas por el usuario. Los índices basados en funciones son útiles cuando no sabe en qué caso los datos se han almacenado en la base de datos. Por ejemplo, nos dice que podemos crear un índice basado en funciones que se puede utilizar con una sentencia select utilizando upper en la cláusula where, y el índice se utilizará en esta búsqueda, ¿no? Entonces tenemos aquí el create index upper last name idx on employees y decir upper last name. Entonces vamos a revisar. Ahora pues ya se creó el index y nos dice hay que revisar con esto. Entonces con esto pues lo que hicimos es pusimos el digamos el apellido en mayúsculas al hacer la consulta y aún así nos mostró el resultado porque se supone que no nos lo va a mostrar, nos va a dar un error. Los índices basados en funciones definidos con las palabras clave upper en la columna name o lower permiten realizar búsquedas no sensibles a mayúsculas y minúsculas. Si no sabe la forma en que los apellidos del empleado se han introducido en la base de datos, puede seguir utilizando el índice introduciendo las mayúsculas en la sentencia select. Cuando se modifica una consulta mediante una expresión en la cláusula where, el índice no se utilizará a menos que cree un índice basado en funciones para que coincida con la expresión. Y por ejemplo, la siguiente sentencia permite realizar búsquedas no sensibles a mayúsculas y minúsculas mediante el índice. Entonces, voy a crear este índice. Busco a King o algo que se parezca a King y aquí tenemos el resultado. Ahora, para garantizar que Oracle Server utiliza el índice en lugar de realizar una exploración de la tabla completa, asegúrese de que el valor de la función no sea nulo en consultas posteriores. Por ejemplo, se garantiza que la siguiente sentencia utilice el índice pero sin la cláusula where. Entonces Oracle Server puede realizar una exploración de la tabla completa y nos pone aquí el select o seleccionar todo de la tabla employees where upper last name is not null y que ordenemos by upper last name. Entonces revisamos esta sentencia.
Y pues aquí nos está mostrando la tabla. Las columnas marcadas como DEX nos dice que se ordenan en orden descendente. Todos estos ejemplos usan las funciones upper y lower, pero cabe señalar que, aunque estas dos se utilizan con mucha frecuencia en los índices basados en funciones, la base de datos de Oracle no se limita a ellos. Se puede utilizar cualquier función incorporada de Oracle, por ejemplo toChart. Y aquí se muestra un ejemplo de índices basados en funciones. Se realiza una consulta de la tabla de empleados para buscar cualquier empleado contratado en 1987. Entonces, está convirtiendo aquí el Word to Chart Here Date año a 1987. Y podemos ver que esto sí nos genera un resultado porque sí tenemos un empleado, que sería King y Wallen. Esta consulta, dice, nos da como resultado una exploración de la tabla completa, que puede ser una operación muy cara si la tabla es grande, incluso aunque la columna Here Date esté indexada. Y pues no se utilizó en este caso el índice porque utilizamos un toChart. Una vez que creamos el siguiente índice basado en funciones, podemos ejecutar la misma consulta, pero esta vez evitando la costosa exploración de la tabla completa. Entonces tenemos aquí el create index en here year ID on employees to chart here date por año, y nos dice pues que hay que volver a realizar la consulta. Entonces se creó el index, vuelvo a realizar la consulta anterior y se supone que ahora pues se devolvió en menos tiempo. Ahora, ¿cómo puedo eliminar los índices? Dice que no puede modificar los índices. Para cambiar un índice debe de borrarlo y volverlo a crear, y elimine una definición de índice del diccionario de datos mediante la sentencia drop index. Para borrar un índice debe de ser el propietario obviamente del mismo o tener el privilegio de drop any index. Si borra una tabla, los índices y las restricciones se borran automáticamente, pero permanecen las vistas y las secuencias, que sería drop index upper last name idx, drop index eps name id y drop index emp here year idx, que serían los que acabamos de hacer, ¿no? Entonces vamos a revisar con 1, ejecuto, y pues ahí nos dice, ¿no?, que un index se ha eliminado, y así lo puedo hacer con los demás o con el que yo necesite. Ahora tenemos synonym. En SQL, como el lenguaje, un sinónimo es una palabra o expresión que es un sustituto aceptado de otra palabra. Los sinónimos se utilizan para simplificar el acceso a objetos creando otro nombre para este objeto. Los sinónimos pueden hacer referencia a una tabla propiedad de otro usuario de forma más sencilla y reducir los nombres de los objetos. Por ejemplo, para hacer referencia a la tabla AmiCopyEmployees del esquema del compañero de la clase, puede poner como prefijo el nombre de la tabla con el nombre del usuario que la creó, seguido de un punto, y a continuación el nombre de la tabla, como es este nombre, ¿no? Entonces, AmiCopyEmployees. Con la creación de un sinónimo se elimina la necesidad de cualificar el nombre del objeto con el esquema y se ofrecen nombres alternativos para tablas, vistas, secuencias, procedimientos u otros objetos. Este método es especialmente útil, son nombres de objetos largos como las vistas, y el administrador de la base de datos puede crear un sinónimo público accesible para todos los usuarios y puede otorgar específicamente el privilegio Create Public Synonym a cualquier usuario, y dicho usuario puede crear sinónimos públicos.
La sintaxis sería esto: create public synonym for object, donde public pues crea un sinónimo al que pueden acceder todos los usuarios. Synonym es el nombre del sinónimo que se va a crear y el object identifica el objeto para el que se crea el sinónimo. Entonces tenemos aquí create synonym AMI employees for AMI copy employees. Voy a revisar aquí, pero no nos va a funcionar porque, bueno, se creó el sinónimo, pero no tenemos la tabla AMI copy employees. Ahora nos dice las instrucciones. El objeto no puede estar en un paquete. Un nombre de sinónimo privado debe de ser distinto de todos los demás objetos, propiedad del mismo usuario. Y para eliminar un sinónimo, pues tenemos que poner el drop synonym y pues el sinónimo, ¿no? La existencia de sinónimos se pueden confirmar consultando la vista del diccionario de datos, que sería user synonyms. Entonces tenemos el synonym name, que sería el nombre del sinónimo, el table name, propietario del objeto al que hace referencia el sinónimo, table outward, nombre del objeto al que hace referencia el sinónimo, y db link, que sería el enlace de base de datos al que se hace referencia en un sinónimo remoto. Y con esto terminamos lo que es la parte de sinónimos.